¿Has estado en un lugar que no debería existir? Cuando mi hermano y yo teníamos 10 y 12 años respectivamente, nuestra familia fue a caminar por el cementerio y luego se metió en el bosque que quedaba no muy lejos de nuestra casa. Mis hermanos y yo explorábamos esos bosques todos los días, incluso habíamos acampado ahí antes. Los conocíamos como la palma de la mano. En fin, cuando la familia llegó a nuestro punto habitual junto al arroyo, a mitad del camino, mi hermano mayor y yo dijimos que volveríamos en unos minutos porque queríamos avanzar un poco más río arriba, y eso hicimos. Entonces nos topamos con una colina muy grande que nunca habíamos visto antes. Estaba cubierta de lo que parecían ser las pertenencias de toda una persona, como si alguien hubiera volteado una casa, sacudido todo su contenido, se hubiera llevado la casa y lo hubiera dejado ahí tirado. Había montones de X pintadas en los árboles, señalando que alguien pensaba talarlos en algún momento. Estuvimos curioseando un rato hasta que creímos escuchar a nuestra mamá gritándonos, así que dimos la vuelta y caminamos quizá unos 20 pies cuesta abajo, hacia donde estaban nuestros padres. Para nosotros, todo el encuentro había durado tal vez 45 minutos. En cuanto nuestra mamá nos vio, nos dio la paliza de nuestras vidas. En realidad habíamos estado desaparecidos casi 4 horas. Ella nunca nos vio subir ninguna colina y recordaba habernos visto caminando tranquilamente por el sendero recto junto al arroyo, sin girar hacia ninguna colina que, supuestamente, estaba a solo unos 20 pies de distancia. Ella, su esposo y nuestro otro hermano pasaron más de 4 horas recorriendo el bosque, gritando nuestros nombres, sin encontrar rastro alguno de nosotros. Intentamos explicarnos e incluso quisimos mostrarle la colina, convencidos de que nos estaba tomando el pelo. Así que caminamos decididos hasta el desvío donde se suponía que estaba la colina y había desaparecido. No estaba en ninguna parte. Durante años exploramos el bosque, empeñados en encontrar esa maldita colina. Recorrimos millas y millas fuera de los senderos. Al crecer, incluso lo mapeamos todo. Hasta el día de hoy, esa colina no existe. Nunca la volvimos a encontrar. Nunca volvimos a ver los muebles extraños, los juguetes, la ropa y los otros objetos domésticos que estaban esparcidos por la colina. Y jamás conocimos a nadie en la zona que supiera algo al respecto. Probablemente solo nos adentramos mucho más de lo que pretendíamos, pero siempre me pareció extraño que nunca volviéramos a encontrar esa colina. Hace muchos años, 2 de mis mejores amigos y yo decidimos ir a pasar el día haciendo ciclismo de montaña en Snopsoe, al sur de Virginia Occidental. Esto fue mucho antes de la época del sistema de posicionamiento global, así que íbamos más o menos guiándonos con direcciones a medias y un mapa viejo, y el punto es que terminamos completamente perdidos. En algún momento del trayecto acabamos entrando a un pueblito diminuto y pensamos que lo mejor sería preguntar por direcciones, pero el lugar estaba absolutamente desierto. Y cuando digo desierto me refiero a que no había ni una sola persona a la vista. Estacionamos la camioneta y nos separamos para buscar a alguien, y esto era alrededor de las 9 o 10 de la mañana, no precisamente al amanecer. Entramos a la oficina de correos y no había nadie, entramos al único bar del pueblo que estaba abierto, sin nadie atendiendo, con música sonando, pero sin una sola alma dentro. Fuimos de negocio en negocio, caminamos por las calles, y después de unos 25 minutos finalmente encontramos a un anciano que parecía haber aparecido de la nada, caminando solo en medio del pueblo. La primera pregunta que le hicimos ni siquiera fue por direcciones, sino dónde demonios está todo el mundo, a lo que respondió, supongo que la gente de por aquí no se levanta mucho antes del mediodía. Le preguntamos cómo llegar a Snopsoe y señaló el mismo camino por el que habíamos entrado, diciendo que siguiéramos por ahí unas 10 millas y luego giráramos a la derecha para encontrar la autopista interestatal. Nos fuimos de inmediato, todos con una sensación muy fuerte de incomodidad por todo lo que acababa de pasar. Unos 5 millas más adelante nos encontramos con una mujer vestida con uniforme del Departamento Estatal de Carreteras, de pie en medio de un tramo largo y completamente recto del camino.
sosteniendo una señal de tránsito. Al acercarnos, giró la señal de avance lento a alto. Le preguntamos qué estaba pasando y nos dijo que había obras en la carretera más adelante. Le contamos lo que nos había ocurrido en el pueblo y ella simplemente se rió un poco y dijo que la gente de ese lugar era algo extraña, restándole importancia. Como estábamos detenidos esperando a que pasara tráfico en sentido contrario, nos pusimos a charlar con ella y terminamos hablando durante 45 minutos o quizá hasta una hora, solo conversando de cualquier cosa. Tan metidos en la charla que perdimos noción del tiempo. Durante todo ese rato no pasó ni un solo vehículo, ni de frente ni por detrás. Finalmente dijo, bueno, supongo que ya está despejado y pueden seguir. Giró lentamente la señal de alto a avance lento y nos indicó que siguiéramos. Avanzamos en línea recta, la única dirección posible durante más de 30 millas, y no vimos absolutamente ninguna señal de obras, trabajadores del Estado ni mantenimiento de carretera en ningún punto. Ella no tenía ningún vehículo, así que supusimos que debía ser una banderillera a la que algún equipo había dejado más adelante. Después de lo del pueblo y de ese encuentro con la mujer, decidimos que ya era suficiente y dimos por terminado el día. En cuanto encontramos la autopista interestatal, nos dirigimos hacia el norte y regresamos a casa. Los tres recordamos todo lo ocurrido con un nivel de detalle impresionante hasta el día de hoy, y de hecho hablé con uno de mis amigos sobre esto hace unos 3 meses, en una boda, y todavía le provoca un miedo tremendo. Cuando yo era niño, mis abuelos tenían una gran granja y todos los nietos ayudábamos a trabajarla durante el verano, cuando no había clases. Cada vez que veíamos un conejo, se suponía que debíamos matarlo con la azada o agarrar la escopeta. Yo tendría unos 12 años cuando vi un conejito entre los frijoles y no quería que mi abuelo lo viera, así que intenté espantarlo. Lo seguí hacia la maleza del terreno y, por alguna razón, continué persiguiéndolo, porque normalmente los perdía de vista muy rápido en cuanto se metían ahí. Seguí avanzando hasta que encontré lo que claramente eran las ruinas de un granero viejo. Ese tipo de hallazgos son bastante comunes de donde soy y siempre es entretenido entrar a curiosear, así que me metí. Me llamó la atención que estuviera sorprendentemente bien cuidado, con herramientas antiguas en muy buen estado y heno fresco. Me preocupé pensando que quizá había cruzado al terreno del vecino, así que salí de ahí a toda prisa. Luego le pregunté a mi abuelo y me dijo que nuestras tierras se extendían mucho más allá de lo que yo había descrito, y que era imposible que hubiera salido de la propiedad en el poco tiempo que estuve fuera. Aún así, me acompañó hasta el lugar y no pudimos encontrar nada. Revisé todos los veranos que volví a trabajar ahí y nunca lo encontré de nuevo. No es algo particularmente aterrador, pero siempre me volvió loco no saber a dónde demonios fue a parar ese estúpido granero. Cuando estaba en 7º grado tenía un amigo que vivía cerca de una playa en una bahía del lago Michigan. Un día, a principios de mayo, la temperatura llegó a unos 21 grados Celsius, algo casi inaudito para esa época del año en el norte de Wisconsin. Mis 2 amigos, incluido el que vivía cerca de la playa, y yo nos emocionamos y fuimos en bicicleta hasta allí, pensando apenas meter los pies en el agua, esperando que siguiera helada. Y luego broncearnos el resto de la tarde. Sin embargo, el agua estaba sorprendentemente caliente, caliente como el agua de una bañera. En esa parte específica de la bahía el agua era poco profunda durante aproximadamente media milla, así que empezamos a chapotear felices, adentrándonos cada vez más hasta que el agua nos llegaba al pecho. Mientras nos empujábamos, nos sumergíamos y nadábamos sin cuidado, empecé a sentirme mal, un fuerte dolor de cabeza, náuseas, mareo. Justo en ese momento, mis otros 2 amigos dijeron que ellos también se sentían mal. Regresamos a la orilla como pudimos, prácticamente arrastrándonos cuando finalmente salimos del agua. Los 3 nos desplomamos bajo un árbol y nos quedamos dormidos durante unas 2 horas. Cuando despertamos, comentamos lo extraño que había sido todo. Metí la punta del pie otra vez en el agua y estaba helada.
Hasta el día de hoy no tengo idea de qué había ahí. Sí sé que en el pueblo hay una planta química que en el pasado fabricó cosas como el agente naranja y que sus prácticas no eran precisamente respetuosas con el medio ambiente. Nunca más he vuelto a tocar esa agua desde entonces. Hace unos 10 años iba manejando por Illinois rumbo a Chicago con un grupo de amigos y paramos en un Taco Bell. Lo primero que notamos fue que los empleados se comportaban de una forma muy extraña. Todo lo que decían sonaba monótono, como ensayado. Después de estar sentados un rato en el restaurante, que además estaba bastante concurrido, todos nos miramos casi al mismo tiempo al darnos cuenta de que ninguna de las conversaciones a nuestro alrededor tenía sentido. La gente hablaba, y era inglés, pero las frases no eran lógicas. Simplemente se decían palabras unos a otros, sin coherencia real. No comentamos mucho ahí dentro, pero en cuanto salimos, todos entramos en pánico al mismo tiempo y confirmamos que habíamos vivido exactamente lo mismo, así que nos largamos de ahí de inmediato. En broma empezamos a llamar a ese lugar el centro de entrenamiento de personajes no llageables, porque las personas no parecían reales o parecían estar aprendiendo a comportarse como humanos o algo así. Hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos pensar en eso. Esto le pasó a un amigo mío hace unos 20 años. Él trabajaba instalando ventanas de doble acristalamiento y solía viajar con un equipo por todo Kent y el sureste del Reino Unido. Uno de los trabajos que estaban haciendo no quedaba muy lejos de su casa, así que decidieron volver conduciendo en lugar de quedarse a dormir en una pensión. Salieron bastante tarde por la noche y ya estaba oscuro. No había casi tráfico en las carreteras y hacía frío, así que tampoco se veía mucha gente caminando por ahí. Iban avanzando por un tramo de carretera bastante recto cuando atravesaron un pueblo bastante normal. Tenía lo típico, un pub, una tienda de la esquina y poco más que casas rurales. Unos 5 minutos después, un par de compañeros del equipo empezaron a quejarse de que necesitaban urgentemente algo para beber y que seguro debía haber un pub cerca. Él sugirió dar la vuelta y regresar al pueblo por el que acababan de pasar. Giraron, condujeron de regreso y no había ningún pueblo. Solo había campos. No había desvíos ni cruces donde pudieran haberse equivocado. Era una sola carretera recta. El pueblo simplemente no estaba ahí. Cerca de mi pueblo había un sendero para caminatas al que la gente iba muy pocas veces. Estaba junto al borde de la escarpa del Niágara, así que tenía algunos acantilados escalables y unas cuevas muy poco profundas por las que se podía gatear. Fui con unos amigos cuando tenía 19 o 20 años, y mientras andábamos explorando encontramos una cueva que se internaba bastante en la roca. Nunca habíamos estado ahí antes, ni siquiera la habíamos visto jamás. Aún así, decidimos avanzar y explorarla, a pesar de que no llevábamos linternas y en esa época los teléfonos celulares todavía no tenían función de linterna. Al entrar en la cueva, la temperatura era fácilmente entre 11 y 17 grados Celsius más baja que afuera. Al mirar alrededor con la poca luz que teníamos, notamos que el interior estaba sorprendentemente limpio, no había latas de cerveza ni basura tirada por todas partes, como si ocurría en las otras cuevas pequeñas del lugar. Al poco tiempo de estar ahí dentro, empezamos a sentir una sensación muy inquietante, se escuchaban ruidos raros y extraños, y sentíamos como si algo nos tocara, nos empujara o nos jalara, sin tener forma de saber quién lo hacía porque estaba demasiado oscuro. Solo usábamos encendedores para poder ver algo a nuestro alrededor. Estábamos convencidos de que alguno de nosotros estaba molestando a los demás, aunque cada vez que encendíamos un encendedor, todos estábamos bastante separados entre sí. Decidimos salir de ahí a toda prisa después de apenas unos minutos, convencidos de que volveríamos con linternas. Al salir, nos dimos cuenta de que ya estaba anocheciendo, cuando al entrar había sido pleno mediodía. De alguna manera, habíamos perdido alrededor de 3 horas dentro de esa cueva. La semana siguiente regresamos con linternas,
pero nunca volvimos a encontrar esa cueva otra vez. Esta historia ocurre a mediados de los años 90, cuando los teléfonos celulares y el sistema de posicionamiento global aún no se usaban de forma generalizada. Mis dos mejores amigos y yo, recién con edad suficiente para conducir, decidimos salir un sábado hacia un parque acuático en el sur de Missouri, a unas 3 horas en auto desde nuestro pueblo en el noroeste de Arkansas. Nunca habíamos ido antes y nos guiamos únicamente con mapas de carretera. La pasamos increíble, pero cuando el sol empezó a bajar detrás de la línea de árboles pensamos que ya era hora de volver a casa. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando nos pasamos una curva, pero mi amigo Paul, que iba navegando con el mapa, dijo que no nos preocupáramos, que más adelante había otro giro que nos llevaría igual de rápido. Ese siguiente desvío nos llevó de estar apenas desviados a estar completamente perdidos. Para las 8 de la noche ya íbamos por una carretera sin prácticamente señales útiles y sin ninguna luz. Finalmente vimos una gasolinera y sentimos un alivio enorme, tanto por cargar combustible como por pedir indicaciones. Mi amigo Taylor y yo entramos al local mientras Paul se quedaba afuera cargando gasolina. Al entrar nos recibió un anciano muy amable, de unos 60 y tantos años, con una sonrisa enorme, que dijo, "Bueno, hola por ahí", con un tono muy al estilo del personaje Fogón Leghorn. Parecía el estereotipo extremo de un campesino, pero era sorprendentemente agradable. Le explicamos que necesitábamos gasolina y queríamos llenar el tanque. Nos dijo que estaba a punto de cerrar por la noche, pero que con gusto nos ayudaría. Luego dijo algo que jamás voy a olvidar, pero tienen que apurarse, esta noche es la noche de amortiguación. Taylor y yo nos miramos, intercambiando una mirada incómoda. Le pedimos que nos señalara en el mapa donde estábamos. Mientras buscaba nuestra ubicación, 2 personas entraron al local por la parte trasera y llamaron al anciano. Él respondió que estaba al frente. Se acercaron, un hombre y una mujer, y al principio parecían confundidos, pero de pronto, como si tuvieran una revelación, sonrieron. Le preguntaron al anciano, «¿Estos son los invitados de esta noche?». Él les lanzó una mirada fulminante y respondió, «No, estos son solo unos niños perdidos». La forma en que dijo niños me erizó la piel, no sé por qué. Ellos nos miraron y dijeron, «Los 3 deberían apurarse, porque esta noche es la noche de amortiguación». 2 cosas me aterrorizaron en ese momento. La primera fue cómo sabían que Paul estaba afuera cargando gasolina, cuando ellos habían entrado por la parte de atrás. La segunda fue que repitieron exactamente las mismas palabras que el anciano. Aclaramos las indicaciones para volver a una carretera principal, pagamos la gasolina sin esperar el cambio y Taylor y yo salimos casi corriendo del local. Cuando llegamos al auto, Paul ya estaba sentado en el asiento del pasajero. Apenas subimos, arrancamos a toda velocidad. Antes de que pudiéramos decir algo, Paul nos contó que 3 hombres, del otro lado de la calle, habían estado de pie bajo un árbol observándolo fijamente mientras cargaba gasolina. Él les había hecho un gesto de saludo, pero no se movieron ni un centímetro. Condujimos lo más rápido que pudimos hasta volver a la autopista. Hasta el día de hoy, de vez en cuando sigo teniendo pesadillas con esa gasolinera y con lo que mi imaginación ha llegado a convertir esa noche de amortiguación. Hace muchos años, mi familia y yo nos mudamos de California a Nebraska. Yo todavía era muy pequeño, tendría unos 5 o 6 años. Íbamos manejando por Nevada y, poco después de pasar Las Vegas, necesitábamos parar a cargar gasolina. Nos detuvimos en una gasolinera antigua, de esas que hacen sonar una campanita cuando te acercas a la bomba. Yo no lo recuerdo muy bien, pero mi papá siempre dijo que el lugar parecía completamente normal. Él se bajó del auto para estirarse un poco mientras mi mamá entraba a pagar la gasolina. Según mi mamá, cuando entró, la gasolinera estaba llena de gente, a pesar de que nuestro coche era el único estacionado afuera. En el momento en que se acercó al mostrador para pagar, todas las personas se giraron al mismo tiempo para mirarla,
y las luces se apagaron. Mi mamá salió corriendo y mi papá lo vio todo desde afuera. La ayudó a subir al coche y salimos disparados por la autopista, sin importarnos siquiera si nos quedábamos sin gasolina. Hasta el día de hoy, mi mamá dice que ese fue uno de los encuentros más aterradores de su vida, porque no puede explicar ni entender qué fue exactamente lo que pasó ahí dentro. Y sí, más adelante encontramos una gasolinera mejor y finalmente logramos llegar a Nebraska. Puede que esta historia ya esté rozando el límite de lo relevante, pero aún así la voy a contar. Hace años, mi papá tenía una empresa que alquilaba vehículos con tracción en las 4 ruedas a extranjeros que querían explorar zonas rurales de África. Eran autos preparados especialmente para el todoterreno y casi nunca se averiaban. Pero esta vez, uno sí lo hizo. Mi papá tuvo que ir a recuperarlo, algo que ya había hecho varias veces antes, y como vivíamos en el país vecino, el viaje no superaba unas 20 horas en coche. Nosotros vivíamos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y el vehículo se había quedado averiado en Namibia. Para mi alegría, mi papá planeó ir a buscar ese vehículo durante las vacaciones escolares y me invitó a acompañarlo. Yo tenía unos 16 años y, en ese entonces, las historias de fantasmas no me afectaban en lo más mínimo. Así que emprendimos el largo viaje y todo salió según lo previsto. Llegamos al punto donde estaba el vehículo, enganchamos el todoterreno averiado al nuestro y nos pusimos en marcha sin ningún problema, hasta que cayó la noche. Yo conocía bastante bien Namibia, es un lugar con muchas historias de fantasmas, pueblos abandonados y relatos de sucesos extraños, pero para mí todo eso no era más que fantasía. Avanzando rápido hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada, mi papá me despertó con un tono de voz claramente inquieto. Me pidió que mirara por el espejo retrovisor y le dijera qué veía. Miré y noté 2 faros tenues, casi pegados a nuestro parachoques trasero, que parecían rebotar ligeramente. Mi papá me dijo que quería asegurarse de que yo también los viera y que no fuera solo el cansancio jugándole una mala pasada. Miré alrededor y el lugar donde estábamos era aterrador, por decirlo de alguna forma. Estábamos rodeados de colinas, pero debido a la ausencia total de luz solo se veía una negrura absoluta recortada contra el cielo nocturno, llena de árboles sin hojas y ramas puntiagudas por todas partes. Le pregunté a mi papá dónde estábamos y me dijo que no lo sabía con exactitud, que solo había estado siguiendo el sistema de navegación y me pidió que mirara si había algún pueblo cerca. No había ninguno, ni siquiera a más de 300 kilómetros a la redonda. Señaló de nuevo el espejo y me dijo que mirara otra vez. Luego se cambió al otro carril, cruzando la línea central de la carretera, y las luces hicieron exactamente lo mismo sin dudar, como si estuvieran atadas a nosotros. Le pregunté qué creía que era y me dijo que pensaba que se trataba de un camión. Eso, por sí solo, no es tan raro en carreteras largas y solitarias, pero había algo en esta situación que no cuadraba en absoluto. Le comenté a mi papá que tal vez el camión solo quería adelantarnos, ya que íbamos arrastrando bastante peso y circulábamos muy por debajo del límite de velocidad, así que podía estar impaciente. Mi papá decidió reducir la velocidad a unos 60 kilómetros por hora y se acercó a la línea amarilla para facilitar el adelantamiento. Nada, el camión también redujo la velocidad. Entonces bajó a 40 kilómetros por hora. Lo mismo. Tuvimos que reducir hasta unos 20 kilómetros por hora para que finalmente ese camión empezara a adelantarnos. Y entonces lo hizo. Escuchamos un gemido metálico, el rechinar de engranajes, y lo que pareció una eternidad hasta que ese camión empezó a ponerse a nuestro lado. Hay que tener en cuenta que esas carreteras son sinuosas y con colinas, por lo que adelantar no es nada recomendable, y menos a una tan baja velocidad. Pero ese camión se tomó todo el tiempo del mundo hasta quedar justo a nuestro lado. Era uno de esos camiones transportadores de autos, con 2 niveles para cargar vehículos. Tenía cadenas colgando por los costados, que chocaban entre sí lentamente en la noche. La parte trasera, por donde se cargan los autos, estaba deformada,
El metal estaba oxidado y parecía mantenerse unido con trozos de madera y pedazos de tela rota que ondeaban con el viento. Yo estaba completamente aterrorizado. Miré hacia la cabina, que era tan negra como el cielo de esa noche, y no había ningún conductor. No estoy exagerando, no había nadie. El camión se puso delante de nosotros con otro gemido y parecía incapaz de acelerar más. Ahora éramos nosotros los que íbamos detrás de esa cosa espantosa, y mi papá empezó a impacientarse. Decidimos adelantarlo y, al pasar, volvimos a mirar dentro de la cabina por si había alguna señal de vida. Nada. Una vez delante del camión, noté que los faros empezaban a verse cada vez más tenues, y cuando nosotros acelerábamos, el camión también lo hacía. Las luces siguieron apagándose poco a poco hasta quedar apenas como una chispa. En ese momento me convencí de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Íbamos bordeando una colina y se acercaba una curva, no muy cerrada, pero lo suficiente como para que, si alguien se pasaba de largo, cayera directamente cuesta abajo, ya que no había barreras de protección. Tomamos la curva con cuidado, considerando el peso que llevábamos, y el camión simplemente siguió recto, sin titubear. Ambos vimos cómo se salía de la carretera y descendía por la ladera, hasta que finalmente se detuvo al fondo y todas las luces se apagaron por completo. Nos detuvimos en un área de descanso para pasar la noche y, a la mañana siguiente, regresamos al lugar para ver si alguien estaba herido o si el camión seguía ahí. No había nada. No había rastro del vehículo, ni huellas, ni arbustos rotos donde lo habíamos visto salirse de la carretera. Llego un poco tarde a la conversación, pero cerca de donde vivo hay un pueblito llamado Riverview Park. Un amigo mío estaba hablando con una chica nueva, y fuimos a ubicar donde vivía para que no se perdiera en su próxima cita. En el camino tomamos un giro equivocado. Después de una leve bajada, la carretera subía de golpe hasta que cruzamos unas vías de tren y nos encontramos con una cerca de unos 6 metros de altura, hecha con postes de madera del grosor aproximado de postes telefónicos. Había un portón abierto, así que entramos con el auto. Una vez dentro, hay un único camino en forma de circuito que recorre todo el lugar. Apenas es lo suficientemente ancho para que pase un solo coche. Una sola entrada y una sola salida. En el centro hay una estructura grande, como una cúpula o iglesia. Las casas que la rodean son todas cuadradas, de 2 pisos, pintadas con colores brillantes y bastante extraños. A un costado hay una piscina comunitaria vacía, con pasto creciendo dentro. En la parte más trasera del circuito hay una fila de entre 50 y 70 portones de garajes individuales, todos uno al lado del otro. Ninguna casa parece tener garaje propio. El lugar estaba inquietantemente silencioso y, mientras pasábamos en el coche, los residentes salían de sus casas para mirarnos. El circuito no es muy grande, así que pronto dimos la vuelta completa y salimos por el mismo portón por el que habíamos entrado, mientras algunas personas se acercaban un poco más para observar cómo nos íbamos. Nunca he visto nada parecido. Su página web está protegida con contraseña y su página de Facebook es privada. La parte visible dice que es una comunidad de verano que comenzó como un campamento metodista, que todavía tiene servicios religiosos y que solo venden casas a miembros de la familia. Todo el lugar tiene una vibra muy inquietante, y aún así tratamos de pasar por ahí al menos una vez al año. Me estaba mudando a través de Texas y, como suelo hacer, manejaba de noche para evitar el tráfico y porque todo se siente más tranquilo así. Iba cruzando el centro de Texas en dirección noroeste, y ver cómo el paisaje de colinas se transformaba en desierto bajo la luna llena fue increíble. El caso es que iba conduciendo con mi esposa de ese entonces y ya nos quedaba poca gasolina. Por suerte, estábamos entrando a un pueblito diminuto sin nombre, y al doblar una curva vimos una gasolinera vieja. Todo esto ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Este pueblo solo tenía una carretera, y la gasolinera estaba justo al final, en el borde del lugar. Cuando digo vieja, me refiero a muy vieja,
de esas en las que no existe eso de pagar antes, simplemente levantas la palanca de la bomba y escuchas cómo el mecanismo interno lucha por sacar la gasolina del depósito. Tenía esos medidores antiguos de rueditas, sin nada eléctrico en absoluto. Yo, siendo joven, nunca había visto una así que entré a la tienda para pagar la gasolina antes de cargar. Dentro solo había una luz encendida al fondo, y casi pensé que estaba cerrado porque apenas estaba más iluminado que afuera con la luz de la luna. Al entrar vi que el lugar estaba desierto, no había clientes, ni empleados, nadie. Sin embargo, sonaba una melodía extraña en una radio que no logré identificar. Era una pieza alegre de piano, con un sonido antiguo, que venía de algún lugar detrás de una esquina, y cuando me acerqué escuché pasos arrastrados. Ese sitio me dio miedo. No el típico es toda cosa, sino ese miedo profundo en el que se te eriza todo el cuerpo y sabes que algo anda muy mal, pero no puedes explicar qué. Al doblar la esquina, vi a un hombre joven parado junto a una radio grande y, bailando. Pero su forma de bailar era profundamente inquietante y no encajaba en absoluto con la música. Mientras la radio soltaba algo que sonaba a ragtime, él se pasaba las manos por el cuerpo, prácticamente acariciándose, con los ojos cerrados y una expresión de placer total. Se movía muchísimo más lento que la música y completamente fuera de ritmo. Por alguna razón, no podía hablar. Ni siquiera podía moverme. Me quedé como en trance, mientras todo dentro de mí gritaba que diera media vuelta y saliera de ahí. Al final logré decir, disculpa, solo necesito gasolina. El tipo siguió bailando. Lo dije un poco más fuerte, y entonces bajó un poco el ritmo, abrió los ojos y me miró. Pero no fue una mirada normal. Era como si estuviera observando un trozo de carne perfectamente cocinado. Me miraba casi a través de mí. Sin decir una sola palabra, caminó hasta la caja registradora. Yo dije, solo $20, por favor. Él no respondió, solo se quedó de pie detrás de esa caja antiquísima. Pensé que quizá no hablaba el idioma o que le daba vergüenza que lo hubiera visto bailar, así que dejé el dinero sobre el mostrador y salí afuera, esperando que activara la bomba. Llené el tanque, le conté a mi esposa la escena tan extraña que había visto dentro, y apagué la bomba para silenciar ese ruido horrible del mecanismo interno peleando contra la gravedad para subir la gasolina. Lo raro es que, cuando nos íbamos, miré de nuevo por la ventana y el tipo seguía ahí, parado detrás del mostrador. Hasta ahí podría no parecer tan extraño, pero el dinero seguía sobre el mostrador, justo frente a él. Era como si fuera un robot que simplemente se había apagado en cuanto yo salí. Y aquí es donde se vuelve realmente perturbador. Un par de meses después, iba de regreso a San Antonio para visitar a mi familia y decidimos parar en esa gasolinera vieja para verla de día, ya que se había convertido en una especie de broma recurrente entre nosotros. Entramos al pueblito y, ya no estaba. El terreno donde se suponía que estaba, al final de la carretera, simplemente no existía. Solo había pasto. No había escombros, ni bombas viejas, ni luces, nada. Era como si alguien la hubiera levantado y se la hubiera llevado. Parecía que no hubiera habido nada ahí desde hacía años. Todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Iba manejando de Dallas a Tuscaloosa. Salí a medianoche y conduje toda la noche con 2 amigos profundamente dormidos en los asientos. Eran como las 4 de la mañana y me quedaba aproximadamente un cuarto de tanque, lo que se traduce en unos 160 kilómetros. Vi que el siguiente pueblo estaba a unos 145 kilómetros, así que estaba bastante preocupado por si alcanzaba a llegar. Antes de llegar a ese pueblo, me topé con un lugar diminuto que no aparecía en el mapa. Tenía unas cuantas casas, una gasolinera, una tienda de conveniencia y nada más. Entré a la gasolinera y le di $50 al tipo para llenar el tanque. Era un hombre negro muy alto y extremadamente delgado, del tipo que parece piel pegada a los huesos. Fácilmente mediría casi 2 metros.
Tenía algo inquietante en su forma de mirar. Me observó, se inclinó sobre el mostrador, miró hacia afuera, volvió a mirarme y entonces me devolvió los $50 junto con una gorra. Me dijo, mira, pareces un buen muchacho. No te conviene estar por aquí a esta hora de la noche viéndote así. Ponte la gorra, vuelve rápido a tu coche y carga gasolina en el próximo pueblo. Por la forma en que lo dijo y como señaló, creo que con viéndote así se refería a que yo era blanco, aunque no estoy del todo seguro. Yo estaba totalmente confundido y le dije que no tenía suficiente gasolina para llegar al siguiente pueblo, que por eso estaba ahí, y que ni siquiera sabía que ese lugar existía. Él respondió, no existe. Mira, quedan unos 2 galones en este bidón. Maneja otros 25 o 30 kilómetros y usa eso. Pero por favor, tienes que irte ahora. En ese momento dejé de hacer preguntas y me fui. En el viaje de regreso, ya de día, quise pasar otra vez para devolver el bidón con los 2 galones que me había dado. Pero, como no pude encontrar ese maldito pueblito otra vez. Era como si hubiera desaparecido durante el fin de semana. Hasta el día de hoy me niego a detenerme en pueblos pequeños que no aparezcan en el mapa. No tengo idea de que intentaba salvarme ese empleado de la gasolinera, pero me sacó de ahí con una urgencia enorme e incluso me dio gasolina gratis para que me fuera. Tengo un par de historias, pero voy a elegir solo esta. Iba conduciendo por zonas rurales de Nueva Inglaterra, cerca de la frontera entre Vermont y Massachusetts, aunque no estoy seguro en cuál de los dos estados estaba exactamente. Era tarde, bueno, tan tarde que en realidad ya era temprano. Y había niebla, una niebla densa, muy densa. Del nivel Silent Hill. Y como el idiota que muere en la primera escena de una película de terror, iba manejando por carreteras secundarias. De repente, uno de los faros simplemente dejó de funcionar. No podía usar las luces altas por la niebla. Estaba en medio de la nada, hacía mucho que no veía una casa ni un pueblo. El auto empezó a hacer ruidos raros y se encendió la luz de advertencia del motor. Así que me detuve. No había prácticamente nada alrededor, campo, niebla y oscuridad. Aterrador. Con valentía malentendida, abrí el capó para revisar el motor. Yo sé arreglar cosas electrónicas, no motores. Ajusté todo lo que sabía que podía ajustarse. El resultado fue peor, el auto ya no arrancó. Ahí estaba yo, en la oscuridad, en medio de la nada, al costado de la carretera. Y, por supuesto, siguiendo las leyes naturales del universo, mi teléfono celular tampoco tenía señal. Era el cliché completo. Pero no soy tan tonto como para ponerme a caminar por esas carreteras en ese momento. Así que recliné el asiento y decidí dormir un par de horas hasta que saliera el sol. Me desperté cuando ya estaba amaneciendo. La niebla se estaba disipando, y yo estaba estacionado en la calle principal de un pueblito diminuto, frente a lo que parecía la casa del motel Bates. Había casas por todos lados. La sensación fue espeluznante. Yo estaba convencido de que había quedado varado en el bosque. ¿No hubo ni una sola luz encendida en ninguna casa durante toda la noche? Había una estación de servicio a unos 50 metros más adelante. Caminé hasta ahí y hablé con el empleado, que parecía completamente normal. Caminó conmigo hasta el auto y me pidió que intentara arrancarlo. Y arrancó. Al instante. Como si nada. Y, además, ambos faros funcionaban perfectamente. Me fui de ahí sin saber nunca el nombre de ese pueblo, y jamás logré encontrarlo en un mapa. Siempre sentí que había estado dentro de una especie de escenario preparado para una película de terror, que simplemente nunca terminó de arrancar. Donde vivo hay un hospital psiquiátrico abandonado. De verdad. Es extremadamente inquietante, y hasta hace muy poco no había prácticamente seguridad en el lugar. Ahora mismo están en proceso de retirar el asbesto para poder demolerlo, pero en ese entonces no.
Yo trabajaba bastante cerca de ahí, y una noche les dije a mis compañeros que iba a volver caminando a casa y tomé el camino largo, atravesando el bosque. Si estacionaba cerca del hospital, en los negocios de la zona, normalmente llamaban a la policía. Entré a uno de los edificios auxiliares y fue una de las cosas más perturbadoras que he vivido. Soy muy fan del videojuego Outlast, y se sentía literalmente como haber entrado directo a ese juego. Después me aventuré más adentro, hacia el edificio principal y el auditorio. Llevaba mascarilla y protección porque no quería morir por el polvo y el asbesto. Fue una locura. Lo más inquietante es que el lugar había sido abandonado relativamente hace poco, creo que alrededor de 2004. Así que toda la arquitectura es moderna y todo se ve, extrañamente nuevo. Hay grafitis y ese tipo de cosas, claro, pero da la sensación de que un día todos simplemente se fueron y nunca regresaron. Cada vez que miraba por un pasillo sentía que había alguien, o algo, ahí. Además, hay una serie de túneles bajo la ciudad que conectan con ese hospital. Intenté bajar por ahí, pero la ruta de escape que había planeado estaba rellenada con tierra, probablemente para evitar que gente como yo entrara. Así que regresé a la superficie y volví caminando hacia mi trabajo para luego pedir un Uber e irme a casa. Cuando iba saliendo, me detuvo un grupo de policías. Resulta que tenían cámaras y vigilancia en la zona y se toman muy en serio lo de la invasión de propiedad privada. Les mostré mi identificación de Florida y les dije que era residente temporal y que estaba buscando a mi perro perdido. Fingí no saber nada de la historia del lugar y que solo había estado revisando el bosque. Me creyeron y me dejaron ir. Cuando tenía unos 12 años, mi mamá y yo estábamos viajando a través del país porque nos mudábamos. Esa noche nos quedamos en Missouri, en un hotel típico de carretera, al lado de una plebes, así que entramos ahí a cenar. El lugar estaba llenísimo, a pesar de que en el hotel éramos apenas uno de los pocos huéspedes, así que nos sentamos en la barra. A los pocos segundos notamos algo raro, absolutamente todas las personas tenían un vaso de leche frente a ellas. Todos. Incluso los tipos sentados en la barra. No había refrescos, no había cerveza, no había nada más, solo vasos altos llenos de leche. En un momento alguien abrió el refrigerador que estaba debajo de la barra central y vimos que estaba lleno únicamente de galones de leche. El barman tomó nuestra orden de comida y, sin preguntarnos qué queríamos beber, nos trajo a cada uno un vaso de leche. Fue rarísimo. Mi mamá me dijo en voz baja que no la bebiera. De regreso a la habitación, mi mamá se detuvo en la recepción y le preguntó a la mujer que trabajaba ahí, medio en broma y medio preocupada, por qué en ese pueblo todo el mundo bebía tanta leche. La mujer la miró confundida y le dijo que no tenía idea de qué estaba hablando, así que seguimos nuestro camino. Cuando ya estábamos en la habitación guardando las sobras en el refrigerador pequeño, nos dimos cuenta de que adentro había como 10 cajitas individuales de leche. No tenían marca, solo decían Milk en letras negras. Fue un lugar muy extraño y hasta el día de hoy nunca he podido explicarlo. Un grupo de amigos y yo decidimos hacer un pequeño viaje por carretera un sábado por la tarde hacia la zona rural de Carolina del Sur. La idea era simplemente manejar sin rumbo fijo, ir hacia el suroeste y ver si encontrábamos tiendas antiguas, cementerios, edificios abandonados y cosas por el estilo. Nos subimos todos a mi auto y empezamos a conducir. Pasó como una hora sin nada destacable, solo algo de charla ligera y bosques de pinos típicos del sur. Pasamos por algunas granjas de caballos, pequeños pueblos antiguos que parecían haber sido ciudades industriales, y un par de gasolineras, pero nada realmente interesante. Alrededor de las 2 de la tarde decidimos que teníamos hambre. Como regla, siempre nos gusta probar restaurantes y diners locales, así que seguimos manejando hasta que vimos un cartel viejo y desgastado que indicaba un pueblo. Estaba a unos 8 kilómetros más adelante y pensamos que serviría. Al entrar al pueblo, notamos de inmediato que no había nadie afuera.
No había autos circulando, ni gente en las calles, y prácticamente no se veían casas normales. Las calles estaban llenas de almacenes abandonados y tapiados, negocios con ventanas rotas y algunos autos viejos, claramente de los años 90, dejados a su suerte. Cuanto más avanzábamos, peor se veía todo. Finalmente llegamos a un diner que estaba justo sobre lo que parecía ser la calle principal. Desde afuera se veía que había unas 10 personas comiendo dentro y algunos autos en el estacionamiento, así que parecía que estaba abierto. Y ahí es donde todo empezó a ponerse raro. Abrimos la puerta y entramos. Apenas cruzamos el umbral, absolutamente todos se quedaron mirándonos. Fue como en las películas cuando se detiene la música y todos giran la cabeza, pero mucho más incómodo. En el centro del diner había una mesa grande con 6 personas sentadas alrededor, que volvieron a mirar sus platos y empezaron a susurrar entre ellas. La mesera, visiblemente nerviosa, se acercó arrastrando los pies y nos preguntó en voz baja cuántos éramos. Mi amigo Chris tomó la iniciativa y dijo 4, en un tono completamente normal. Todos volvieron a mirarnos otra vez, y la mesera, que no parecía tener más de 16 años, se sobresaltó, pero aún así nos llevó a una mesa. Nos sentó en una mesa para 4 cerca de la mesa grande del centro. Tomó nuestras órdenes de bebida y se fue. En cuanto se alejó, empezamos a susurrar entre nosotros sobre lo extraña que había sido la situación. Mientras hablábamos, el cocinero, que estaba detrás, no dejaba de mirarnos con una expresión de odio puro en los ojos. Decidimos rápido qué pedir y esperamos. Estuvimos sentados en un silencio incómodo durante unos 10 minutos antes de que la mesera regresara. Tomó nuestras órdenes de comida y desapareció en la parte trasera del local, dejándonos solos en el comedor con la gente de la otra mesa. Eso nos dio tiempo para observarlos mejor. Parecían una familia típica del sur. La esposa era rellenita y tenía un aspecto cansado. El marido tenía la piel curtida por el sol y manchas de aceite en el overol. Había 3 niños, todas niñas, vestidas con bonitos vestidos de domingo. Y luego estaba ella. La otra mujer estaba vestida igual que las niñas, pero claramente tenía unos 40 años. Llevaba un vestido rojo con estampado tipo cachemira, con encajes en el cuello y los puños. Su cabello era largo, ralo, y le cubría gran parte del rostro redondo. A su lado había una muñeca sentada en una silla alta para bebés. De vez en cuando, la mujer se inclinaba hacia la muñeca, le susurraba algo y luego se reía. Al poco tiempo, la mesera llevó la comida a esa mesa y también dejó un plato frente a la muñeca. Comentó lo bonita que era la hija de la mujer y se fue. Unos 10 minutos después volvió con nuestra comida, la dejó sin decir nada, nos miró de reojo con desconfianza y se alejó otra vez. La mesera regresó para rellenar los vasos de agua de la otra mesa y les preguntó a todos cómo estaba la comida. También se lo preguntó a la muñeca. Cuando le habló a la muñeca, usó una voz infantil. Entonces la mujer tomó la muñeca, la levantó frente a su cara y empezó a hablar con voz de niña pequeña. Ella estaba haciendo la muñeca. Otra de mis amigas me miró con los ojos abiertos de terror. Ella trabajaba como terapeuta con niños con problemas graves en una institución por orden judicial. Nos tragamos nuestra comida mediocre lo más rápido posible. Chris dejó $40 sobre la mesa y nos fuimos. Mientras salíamos del pueblo, Chris intentaba encontrar algún cartel con el nombre del lugar. Yo miraba constantemente por los espejos para asegurarme de que nadie nos siguiera. Esto ocurrió hace unos 6 años y hasta el día de hoy no hemos podido encontrar ese pueblo. Nadie recuerda el nombre ni la carretera por la que llegamos, pero todos recordamos haber estado ahí y cómo se veía ese diner. Cuando tenía 13 años, recorrí en bicicleta la Natchez Trace Parkway desde Mississippi hasta Nashville, en Tennessee, junto a mi papá, a lo largo de una semana. Por más que recuerdo haberme quejado bastante de lo duro que fue, la verdad es que fue un viaje increíble y una experiencia de conexión entre padre e hijo muy especial.
Todavía no sé cómo mi mamá me dejó ir. Esto fue a finales de los años 90. La parte más curiosa del viaje ocurrió el día que fuimos desde Belmont, Mississippi, hasta Waynesboro, Tennessee. El día anterior habíamos recorrido mucho más de lo planeado, unos 148 kilómetros, porque no habíamos podido encontrar un motel donde quedarnos, y no estábamos viajando en plan bicicleta y campamento. Probablemente por insistencia de mi madre. Como es lógico, estábamos bastante cansados por el esfuerzo del día anterior. Hasta Waynesboro había unos 120 kilómetros más o menos, pero llevábamos una guía de moteles del recorrido que indicaba que habría un pequeño alojamiento disponible. El terreno era de colinas suaves, aunque se volvían más pesadas después de cruzar el río Tennessee en el noroeste de Alabama, así que ya estábamos deseando terminar la jornada. Salimos de la carretera principal y avanzamos unos 6 kilómetros hacia el oeste. El lugar ni siquiera estaba dentro del pueblo, era simplemente un viejo motel al borde de la carretera federal número 64. Parecía sacado directamente de los años 50, con una sola camioneta y un tráiler pequeño estacionados afuera. Daba la impresión de estar cerrado, lo que nos preocupó bastante. No había ninguna otra opción en la guía, estábamos agotados y en esa parte de Tennessee prácticamente no vive nadie. Aún así, entramos, y efectivamente había una pareja atendiendo en la recepción, listos para darnos una habitación. De hecho, también tenían un pequeño restaurante que estaban intentando poner en funcionamiento y nos invitaron a quedarnos a cenar con ellos. Por supuesto que aceptamos encantados. Tomamos una habitación y efectivamente éramos los únicos huéspedes, aparte del camionero. Abrimos la puerta y, ¡qué lugar tan horrible! Las paredes eran de esas láminas de imitación madera, muy gastadas. La alfombra era de color naranja, de esas tipo felpa larga, seguramente original de los años 50 o 60. Las camas eran durísimas. Y para colmo, la habitación estaba a unos 35 grados Celsius por el calor acumulado del día, sin aire acondicionado encendido, justo lo que uno quiere después de pedalear todo el día. El televisor tenía antenas de conejo y apenas captaba 1 o 2 canales. Esto era en 1999. Encendimos de inmediato un enorme aparato de aire acondicionado de ventana. Nos turnamos para darnos duchas frías e ir recuperándonos, mientras el otro esperaba afuera con la puerta abierta, y luego fuimos a cenar para que la habitación se enfriara un poco. No pasaban autos por esa carretera. Apenas había un cartel indicando el pueblo unos kilómetros más adelante. De vuelta en la oficina que también hacía de restaurante, las luces exteriores ya estaban encendidas y era evidente que éramos los únicos clientes. La comida no era gran cosa, pero después de pedalear 120 kilómetros te comes lo que sea. Aún así, las personas que manejaban el lugar eran encantadoras. Un matrimonio que había comprado el motel apenas unos días antes y estaba intentando ponerlo de nuevo en funcionamiento. De hecho, si hubiéramos pasado unos días antes, habría estado cerrado. Nos contaron que mantenían el lugar abierto mientras renovaban las habitaciones y trataban de levantar el restaurante. Hablaron mucho del sitio, de sus planes y de lo mucho que esperaban que el proyecto saliera bien. También parecían muy interesados en nosotros, probablemente porque nuestro viaje en bicicleta tenía cierto aire turístico. El hombre comentó que creía que podrían atraer gente al restaurante organizando noches de karaoke. Acababa de comprar una máquina y la había conectado a un televisor, pero no funcionaba y no sabía por qué. Me ofrecía intentar arreglarla, y no sé exactamente qué hice, pero tras un par de intentos volvió a funcionar y él se animó a cantar una canción. Y entonces se fue la luz. La pareja sacó unas velas y nos dijo que eso ya les había pasado un par de veces, pero que no sabían la causa. Nos quedamos charlando un rato a la luz de las velas y luego nos despedimos para ir a dormir. Volvimos a la habitación, que seguía estando sofocante. Mi padre y yo hablamos un poco del lugar y él dijo que no creía que la idea fuera a funcionar, aunque era una pena, porque eran buenas personas. Nos acostamos casi de inmediato en esas camas incómodas.
La electricidad volvió en algún momento antes de la medianoche. A la mañana siguiente desayunamos bastante bien en el restaurante y la pareja no dejaba de disculparse. Les dijimos que no pasaba nada, que estábamos agradecidos. Nos deseamos suerte mutuamente y nos fuimos. Unos días después, ya en Nashville, tomamos un autobús para volver a buscar nuestra camioneta y regresar a casa, y decidimos pasar otra vez por ese lugar solo para saludarlos. El motel estaba cerrado y con todo asegurado. No había nadie. He intentado buscar información sobre ese sitio, pero hace años que fue demolido. Sé que el negocio no funcionó para esa pareja, pero lo intentaron y fueron unos anfitriones realmente amables.